En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola cerca de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, un niño de 8 años, se convirtió en el sujeto del caso médico más perturbador jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El doctor Samuel Harding, el único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero con observaciones sobre un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El niño parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales, pero bajo su exterior inocente se escondía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timothy Caldwell, junto con docenas de animales de granja hallados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas que de algún modo habían cruzado caminos con un niño cuya sonrisa nunca alcanzaba sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y escondidos durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad del mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Caldwell y el terror que se apoderó del condado de Sedalia, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras investigaciones sobre los misterios históricos más oscuros de América. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta oír a nuestra comunidad de entusiastas del misterio en todo el mundo. Los eventos que harían infame a Timothy Caldwell no comenzaron con violencia, sino con pérdida. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades luchando por reconstruirse. La granja de los Caldwell, enclavada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido próspera. James y Martha Caldwell habían construido su hogar con el sueño de criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha trató de mantener la granja sola, pero la tisis se llevó sus pulmones en el amargo invierno de 1865. Su hijo, Thomas, apenas de 21 años, heredó tierras que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando atrás una viuda y un hijo de 8 años, vio tanto una carga como una oportunidad. El niño, Timothy, necesitaría un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con el interminable trabajo agrícola. Thomas Caldwell era un hombre duro, endurecido por la guerra y la pérdida. Su esposa Sarah se había vuelto de lengua afilada y amarga durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos estaba particularmente preparado para criar a un niño, especialmente a uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866. Cargando solo una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri, y cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando lo presionaban. Su padre había sido soldado, su madre había tosido sangre, había vivido un tiempo con vecinos después de su muerte. Lo que más llamaba la atención de los adultos sobre Timothy era su cortesía. Siempre decía sí, señor y sí, señora. Nunca se quejaba del trabajo ni del castigo, parecía en todos los aspectos el modelo de un niño bien educado. El doctor Samuel Harding conoció por primera vez a Timothy en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo por suministros. Harding, graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos formalmente formados al oeste de San Luis, había desarrollado un ojo agudo para leer a las personas durante sus años tratando tanto a soldados unionistas como confederados. Algo en el niño Caldwell lo inquietaba, aunque no podía identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso, escribiría más tarde Harding en su diario.
Respondía las preguntas directamente, mantenía contacto visual apropiado y no mostraba el nerviosismo o la timidez típicos de los niños rurales al conocer extraños. Sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que me estaba estudiando con el mismo interés clínico que yo solía reservar para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Sedalia era lo bastante pequeña para que todos supieran los asuntos de los demás. La granja de los Calvel estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Eleanor Patterson, cuya propiedad colindaba con la tierra de los Calvel, solía ver a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Comentó a su esposo que el niño trabajaba con una concentración inusual para su edad, nunca parecía cansarse, nunca se detenía a jugar o descansar, como los niños naturalmente hacen. Era como ver a una pequeña máquina, le dijo a su esposo Samuel durante la cena una tarde. Trabajó sin parar desde el amanecer hasta el anochecer, sin quejarse, sin disminuir el ritmo. No es natural que un niño no tenga nada de juego en él. La granja de los Patterson tenía gallinas, y Eleanor notó que sus aves se agitaban siempre que Timothy estaba cerca de la cerca que separaba las propiedades. Se agrupaban, cacareaban y erizaban las plumas, negándose a acercarse al límite. Su esposo lo desestimó como coincidencia, pero Eleanor no podía sacudirse la sensación de que los animales percibían algo en el niño que los humanos pasaban por alto. La primera muerte ocurrió en una sofocante tarde de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo y conocida por toda la comunidad por su risa brillante y su tendencia a deambular, había estado jugando cerca del arroyo Willow Creek. Un riachuelo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la granja de los Calvel. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para cenar, con la ropa húmeda y el rostro pálido, mostrando lo que parecía ser un genuino sobresalto. Señora Fletcher, dijo, con voz firme pese a su evidente agitación, encontré a Mary junto al arroyo, no respira. La partida de búsqueda que corrió hacia el arroyo halló a Mary Fletcher boca abajo en agua de apenas 18 pulgadas de profundidad. El doctor Harding, convocado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado, un accidente trágico pero no infrecuente en zonas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que inquietó a Harding no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy al descubrir el cuerpo. El niño dio una descripción inusualmente detallada de exactamente dónde había sido hallada Mary, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le presionó sobre cómo había llegado a ese lugar en ese momento preciso, Timothy explicó que estaba buscando un ternero perdido. La memoria del niño era extraordinariamente precisa, anotó Harding en su diario. Podía describir la posición exacta de los miembros de la niña fallecida, como su vestido se había enganchado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal nivel de detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y alterado por el hallazgo. Thomas Calvel, al ser interrogado, confirmó que efectivamente uno de sus terneros había desaparecido esa mañana, y que había enviado a Timothy a buscar en el área del arroyo. El ternero fue encontrado 2 días después, sano y pastando en un prado a casi 1 milla del lugar donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, devastada por su pérdida, recibió con gratitud la simpatía de Timothy. Él había sido, después de todo, quien encontró a su hija y los alertó de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio junto a su tía y su tío, con la cabeza inclinada respetuosamente durante todo el servicio. Cuando la familia le agradeció por su rápida acción, aceptó su gratitud con la solemnidad apropiada. Ojalá la hubiera encontrado antes, le dijo al padre de Mary, con la voz cargada del tono justo de pesar y tristeza. Pero Eleanor Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la inquietó durante días. Cuando la madre de Mary Fletcher se derrumbó en dolor durante el servicio, cuando la visión del pequeño ataúd hizo llorar a hombres adultos, la expresión de Timothy Calvel nunca cambió.
Su cabeza estaba inclinada en aparente tristeza, pero cuando creyó que nadie lo miraba, sus pálidos ojos azules permanecían secos y atentos, absorbiendo cada detalle de la escena. La segunda muerte ocurrió 3 semanas después. El viejo Henrik Larsen, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a retirarse, fue encontrado al pie de un peñasco rocoso conocido localmente como Devil's Bluff. El acantilado dominaba el arroyo donde Mary Fletcher se había ahogado, y Henrik era conocido por subir allí con regularidad para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el hallazgo. Había estado caminando de regreso a casa desde el pueblo cuando vio algo extraño en la base del acantilado. Vi el sombrero del señor Larsen enganchado en un arbusto de espinas, dijo Timothy a la multitud reunida. Lo llamé, pero no respondió, así que bajé a mirar. Henrik Larsen estaba muerto, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída desde la cima del acantilado de 40 pies. El examen del doctor Harding reveló que el anciano probablemente había muerto de forma instantánea al impactar contra el suelo. El único aspecto inusual de la escena fue la presencia de varias abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Larsen conocía esos acantilados mejor que cualquier hombre del condado, dijo Samuel Patterson al doctor Harding después del examen. Llevaba 3 años subiendo allí, nunca tuvo ni un tropiezo. No tiene sentido que se cayera ahora. Cuando lo interrogaron, Timothy sugirió que quizá el anciano había sido picado por abejas y había perdido el equilibrio. Siempre hablaba de lo enojadas que se ponían cuando las molestabas, dijo el niño. Tal vez lo atacaron y se confundió. El doctor Harding encontró la explicación de Timothy plausible, pero algo en la escena lo inquietaba. Las abejas muertas estaban todas concentradas en un área pequeña directamente alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano había perturbado una colmena en la cima del acantilado, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su supuesta trayectoria de caída. En cambio, parecía como si las abejas se hubieran concentrado de alguna manera justo en el lugar del impacto. Cuando Harding subió a la cima del acantilado para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin señales de disturbios recientes. Las abejas obreras estaban activas pero no agitadas, dedicadas a su labor habitual de recolectar néctar de las flores silvestres de finales de verano. La tercera muerte destrozó cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mies, un niño de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue hallado 4 días después en un pozo abandonado, a casi media milla del lugar donde lo habían visto por última vez. Timothy Caldwell se ofreció como voluntario para unirse a la partida de búsqueda. Durante 3 días, Timothy buscó junto a los adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer los bosques íntimamente, guiando a los buscadores por zonas que incluso los residentes de toda la vida encontraban difíciles de atravesar. Cuando le preguntaron cómo había aprendido tan bien el terreno, Timothy explicó que solía explorar el bosque en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar para cocinar y medicinas. En el 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mies justo después del amanecer. Creo que encontré algo, le dijo al padre de Jacob, con voz cargada de agotamiento. Hay un pozo viejo como a media milla al norte de aquí. Escuché lo que sonaba como llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza. Jacob Mies estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo deshidratación y exposición. El doctor Harding fue convocado de inmediato, pero el niño murió pocas horas después de ser sacado del pozo, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse del calvario. El niño había estado en el fondo de ese pozo durante casi 4 días, escribió Harding en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell pudiera localizarlo en un lugar tan escondido plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿De qué otros peligros ocultos podría estar al tanto?
Más inquietante aún fue el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de Jacob. Mientras la familia Miss mantenía una vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó en silencio en un rincón de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el doctor Harding, ubicado de manera que podía observar al niño sin ser notado, vio algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Miss con una intensidad casi científica. Parecía estar registrando cada detalle de la condición del niño moribundo, la respiración dificultosa, la piel pálida, la forma en que la conciencia iba y venía. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timothy no mostró dolor ni sorpresa. En su lugar había algo que Harding solo pudo describir como satisfacción. Después del funeral, el doctor Harding buscó una excusa para visitar el pozo abandonado donde habían encontrado a Jacob. La visión lo inquietó por razones que no podía expresar con claridad. El pozo estaba muy bien oculto, cubierto por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para moverlos. Sin embargo, Timothy había afirmado escuchar llantos desde ese lugar, algo improbable dada la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Al examinar la escena con más cuidado, Harding notó algo que la partida de rescate había pasado por alto en su urgencia por salvar a Jacob Miss. Alrededor del borde del pozo, los escombros habían sido dispuestos con una precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído de manera aleatoria mostraban signos de colocación deliberada, creando un camuflaje natural casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para expresarlas en voz alta. Pero Harding no podía sacudirse la sospecha de que Jacob Miss no había caído accidentalmente en el pozo. Alguien lo había colocado allí, y alguien había ocultado cuidadosamente la ubicación hasta que el niño estuviera demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche Harding comenzó a llevar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran pruebas, y precisamente de pruebas carecía Harding. El problema era que Timothy Caldwell era, en apariencia, un niño ejemplar. Asistía a la iglesia con regularidad junto a su tía y su tío, sentado en silencio durante los servicios y recitando las oraciones con la debida reverencia. Trabajaba con diligencia en la granja, completando tareas que resultarían difíciles incluso para muchos adultos. Hablaba con respeto a sus mayores y mostraba la debida deferencia hacia las figuras de autoridad. Lo más importante, Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Estaba buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Volvía caminando a casa desde el pueblo cuando vio el sombrero de Henrik Larsen. Se ofreció como voluntario para ayudar a buscar a Jacob Miss, como haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero la formación médica de Harding le había enseñado a mirar más allá de las apariencias. Al tratar a soldados heridos, aprendió a reconocer los signos de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había en ellos una frialdad, una desconexión de la emoción humana normal que se manifestaba en detalles sutiles, demasiada indiferencia ante el horror, demasiado interés en el sufrimiento. La capacidad de hablar de violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del Dr. Harding comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, hacía visitas regulares a granjas y hogares de la zona, supuestamente para revisar la salud de las familias que aún se recuperaban de las penurias de la guerra. En realidad, estaba reuniendo información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintaba un panorama inquietante, un niño que parecía encontrarse en el centro de un círculo de desgracias cada vez más amplio. El ganado de las granjas vecinas moría en tasas inusuales, no por enfermedades, sino por lo que parecían ser accidentes. Gallinas aparecían con el cuello roto, supuestamente muertas por zorros que no dejaban otros rastros de depredación.
Cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y llevaban a la muerte. Caballos desarrollaban de repente cojera que obligaba a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleanor Patterson confesó al doctor Harding que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. «Es lo más extraño», dijo. «Mueren de una o dos a la vez, siempre encontradas por la mañana con el cuello roto limpiamente. Mi esposo cree que son zorros, pero nunca he visto señales de zorro cerca del gallinero. Y la manera en que las matan es demasiado pulcra, demasiado cuidadosa». Cuando Harding examinó las víctimas más recientes, encontró pruebas que apoyaban las sospechas de Eleanor. Las gallinas habían sido muertas con fuerza precisa aplicada en puntos específicos de sus cuellos, una técnica que requería considerable conocimiento de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares aparecían en otras granjas. James Bickham había perdido 3 terneros en lo que describía como accidentes extraños, animales que, de algún modo, se habían estrangulado con cuerdas o habían quedado atrapados en cercas de maneras que desafiaban la lógica. El toro premiado de Robert Tannen había caído en una zanja y roto su pierna, a pesar de ser uno de los animales más seguros de la comarca. En todos los casos, las granjas afectadas estaban a distancia de caminata de la propiedad de los Caldwell, y en varios incidentes, los vecinos reportaron haber visto a Timothy cerca del lugar en el momento de los hechos. «Lo vi caminando por nuestra cerca la mañana antes de que encontráramos al ternero muerto», dijo James Bickham al doctor Harding. «Me pareció raro que estuviera tan lejos de casa, pero el muchacho siempre era educado cuando me veía, saludaba con la mano y me llamaba con cortesía, como le habían enseñado». El doctor Harding también empezó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas rutinarias a la granja Caldwell. El niño siempre estaba presente, de pie en silencio mientras Harding examinaba a su tía y a su tío por los males comunes de la vida en el campo. Pero Harding notaba que Timothy observaba estos exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzados para un niño de su edad. «¿Cómo sabes si alguien está realmente muerto?», preguntó Timothy en una visita, con un tono casual, como si hablara del clima. «A veces las personas solo parecen estar dormidas». Cuando se le pidió que explicara su curiosidad, Timothy dijo que estaba preocupado por poder ayudar si alguien resultaba herido mientras él estaba solo en la granja. «El tío Thomas dice que necesito saber cómo manejar emergencias, ya que estamos tan lejos del pueblo», explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta inquietó al doctor Harding. Había una cualidad clínica en el interés de Timothy por la muerte y las heridas que iba más allá de la simple curiosidad infantil. El niño preguntaba por la mecánica de morir, cuánto tiempo tomaba, qué signos observar, si las personas podían sobrevivir a distintos tipos de trauma, con el mismo interés desapegado que mostraría un estudiante de medicina al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding empezó a probar el conocimiento de Timothy con información deliberadamente falsa, asegurando que ciertas heridas eran mortales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban condiciones particulares. Timothy nunca corregía esas declaraciones falsas directamente, pero Harding notaba que el niño guardaba cada fragmento de información con una retención extraordinaria. Más inquietante aún era la respuesta de Timothy a las historias de Harding sobre soldados heridos en la guerra. Mientras la mayoría de los niños reaccionaban con conmoción o tristeza al escuchar sobre lesiones de batalla, Timothy escuchaba con atención absorta, haciendo preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos?, preguntó Timothy durante una de esas conversaciones, con sus ojos azul pálido fijos intensamente en el rostro del doctor Harding. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta, formulada con el tono educadamente característico de Timothy, provocó en el doctor Harding un escalofrío que jamás olvidaría.
Para noviembre de 1866, el Dr. Harding había llenado casi por completo 2 diarios con observaciones sobre Timothy Caldwell. La imagen que emergía era la de un niño con la comprensión de un adulto acerca de la violencia y la muerte, combinada con una ausencia total de empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia, y precisamente pruebas era lo que Harding necesitaba si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía que era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esas pruebas llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requería reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que le dio al Dr. Harding acceso sin precedentes al hogar de los Caldwell. Durante estas visitas comenzó a entablar conversaciones más largas con Timothy, indagando con cuidado para comprender el alcance de su conocimiento y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell llevaba meses, quizás años, realizando experimentos con criaturas vivas. Con una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, el Dr. Harding determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente pequeños animales, estudiando sus reacciones a distintas formas de herida y sufrimiento. Timothy había mencionado la cueva en una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar al que iba a pensar y estar solo. Cuando el Dr. Harding investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios hechos con herramientas de granja y una serie de dibujos detallados que documentaban diversos experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el hallazgo más perturbador. Realizados con sorprendente habilidad artística para un niño, mostraban conejos, ardillas, aves y animales más grandes en varias etapas de disección y heridas. Cada dibujo iba acompañado de notas escritas con la letra pulcra de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos, decía una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó tras la aplicación de presión en la garganta. El Dr. Harding comprendió que Timothy había estado usando a los animales de la comunidad como sujetos para experimentos cada vez más sofisticados en crueldad. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran en realidad resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un conjunto más reciente de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban a niños y adultos en diversas poses de angustia y heridas, cada uno acompañado de notas especulativas sobre anatomía humana y posibles métodos de causar daño. Un dibujo mostraba una figura que era inconfundiblemente Mary Fletcher, la primera niña en morir. Otro representaba a Henrik Larsen. Un tercero mostraba a Jacob Mies en el fondo de un pozo, con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Caldwell no solo había estado presente cuando estas personas murieron. Había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para futuros estudios. Como pronto descubriría el Dr. Harding, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de terminar. Si esta historia te está provocando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte relatos como este. Descubramos juntos qué sucede después. El Dr. Harding enfrentaba una situación imposible. Las pruebas en la cueva demostraban que Timothy Caldwell era responsable de múltiples muertes, pero esas pruebas habían sido obtenidas mediante lo que equivalía a un registro ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera de la comprensión aceptada de la naturaleza humana que ningún tribunal admitiría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía marco para entender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía.
La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría. El doctor Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente lo descartarían como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años tratando a víctimas de guerra. La evidencia sería desestimada. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado expresando su dolor, y los asesinatos continuarían. En lugar de eso, el doctor Harding decidió confrontar directamente a Timothy. Durante su siguiente visita a la granja de los Calvel, pidió al niño que lo acompañara a revisar el ganado en el potrero lejano. Una vez a solas, el doctor Harding reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que Harding esperaba. El niño no mostró sorpresa, ni negación, ni miedo de haber sido descubierto. En cambio, escuchó con calma mientras Harding describía los dibujos y notas, asintiendo ocasionalmente como si confirmara la exactitud de las observaciones del doctor. «No vas a contárselo a nadie», dijo Timothy cuando Harding terminó de hablar. No era una pregunta ni una súplica, sino una afirmación de hecho, expresada con absoluta confianza. «¿Por qué no habría de hacerlo?», preguntó Harding, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que Harding había visto en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo, «y porque tienes curiosidad por saber qué haré después». El muchacho tenía razón en ambos aspectos. Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como los delirios de un hombre que estaba perdiendo la cordura, pero Timothy también había identificado algo que el doctor era reacio a admitir incluso ante sí mismo. Una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podía ser el ser humano más peligroso que jamás había encontrado. «¿Desde cuándo haces esto?», preguntó el doctor Harding. «Desde que tenía 5 años», respondió Timothy con naturalidad. «Quizás antes. Empecé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan distintos animales a los mismos tratamientos». «¿Y las personas que murieron?». Timothy se encogió de hombros. «También eran experimentos. Quería ver si las personas reaccionaban igual que los animales. Lo hacen, en su mayoría, pero entienden mejor lo que les pasa. Eso lo hace más interesante». El doctor Harding sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. «¿Qué planeas hacer después?». Timothy consideró la pregunta con seriedad antes de responder. «Necesito averiguar qué pasa cuando hieres a alguien que confía completamente en ti. Alguien que no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde». La implicación era clara, Timothy planeaba matar a su tía y a su tío. El doctor Harding sabía que tenía quizás días, tal vez solo horas, antes de que Timothy llevara a cabo sus planes. El muchacho había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se sabía intocable, y la experiencia pasada sugería que Timothy no demoraba una vez que decidía un curso de acción. Esa misma tarde, el doctor Harding visitó al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el juicio de Harding y estaba dispuesto a escuchar evidencia, sin importar lo inusual de las circunstancias. El doctor Harding presentó su caso con cuidado, concentrándose en hechos verificables más que en teorías psicológicas. Mostró a Crawford los dibujos y notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes alrededor de Timothy y documentó el conocimiento inusual del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante, reveló la intención declarada de Timothy de matar a su tía y a su tío. Era información imposible de ignorar, sin importar la fuente. «Incluso si la mitad de lo que me estás diciendo es verdad», dijo el sheriff Crawford después de revisar las pruebas, examinando cada dibujo perturbador con creciente alarma. «No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas.
Pero podemos vigilarlo y estar listos para actuar si intenta algo. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles para los que ni siquiera su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, trayendo a los ayudantes más confiables de Crawford. Hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y en quienes se podía confiar para mantenerse firmes bajo presión. El Dr. Harding y el Sheriff Crawford elaboraron un plan completo. El Dr. Harding llegaría a la granja de los Caldwell a su hora habitual, trayendo láudano aparentemente para el manejo del dolor de Thomas, pero en realidad para mantener a Thomas y a Sarah lo suficientemente sedados como para evitar que Timothy pudiera dañarlos fácilmente. El sheriff Crawford y sus ayudantes se colocarían estratégicamente alrededor de la propiedad de la granja, lo bastante cerca para responder rápido pero lo bastante lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha a la mañana siguiente. Cuando el Dr. Harding se acercó a la casa en su carruaje, notó de inmediato que algo era diferente. Los sonidos habituales de la mañana en la granja, las gallinas picoteando en el patio, los cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad tenía un silencio inquietante que le erizó la piel. Timothy apareció en la puerta antes de que el Dr. Harding hubiera siquiera bajado de su carruaje. El niño permanecía perfectamente inmóvil, sus pálidos ojos azules siguiendo los movimientos del doctor con un enfoque depredador. Estaba vestido con su ropa de trabajo habitual, pero el Dr. Harding notó que Timothy tenía las mangas arremangadas hasta los codos, y sus manos parecían haber sido frotadas recientemente. Una limpieza minuciosa que sugería preparación para un trabajo desordenado. «Buenos días, Dr. Harding», dijo Timothy, con su característica cortesía artística, pero con algo distinto debajo. Había allí una anticipación, una emoción que el niño luchaba por contener. «Lo he estado esperando». Las palabras enviaron un escalofrío al Dr. Harding. El uso de esperando sugería que Timothy había estado aguardando esa visita, quizá incluso contándola como parte del plan que había puesto en marcha. Dentro de la casa, el Dr. Harding encontró a Thomas y Sarah Caldwell en su dormitorio, aparentemente durmiendo en paz. Pero al acercarse a la cama de Thomas para revisar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial y que su piel había adquirido un tono grisáceo que sugería algo más que un sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó en voz baja el Dr. Harding, sin volverse a mirar a Timothy, pero sabiendo que el niño observaba cada movimiento. «Solo unas hierbas que encontré en el bosque», respondió Timothy, con un tono inocente, pero con una elección de palabras deliberada. «Crecen muchas plantas interesantes aquí, algunas con propiedades muy útiles». El Dr. Harding revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero constante. Sarah mostraba síntomas similares. Ella estaba profundamente inconsciente, pero aún viva. Fuera lo que Timothy había usado, había sido cuidadoso con la dosis. El niño quería a sus víctimas indefensas pero vivas, al menos por ahora. «No van a despertarse en varias horas», continuó Timothy de forma conversacional. «Eso debería darnos tiempo suficiente para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue distinta a todo lo que el Dr. Harding había experimentado jamás. Timothy habló sobre asesinato y tortura con el desapego clínico de un profesor de medicina que explica anatomía. Describió sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y los conocimientos que había obtenido de cada muerte. «Mary Fletcher me enseñó que ahogarse en realidad es bastante lento», dijo Timothy, acomodándose en una silla como si comenzara una charla agradable de la tarde. «Todos creen que las personas simplemente se hunden bajo el agua y desaparecen, pero no es así. Hay forcejeo, pánico, y un patrón interesante de intentos de respirar antes de que la persona finalmente se rinda. Tuve que mantenerla bajo el agua casi 3 minutos antes de que dejara de luchar». El Dr. Harding sintió que su sangre se helaba. «¿La mantuviste bajo el agua?». Timothy asintió con entusiasmo. «Estaba jugando junto al arroyo,
y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, simplemente empujé su cabeza hacia abajo y la sostuve allí. Era tan pequeña que no requirió mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales. ¿Y Henrik Larsen? Eso fue más complicado, admitió Timothy. No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que la noche anterior subí al acantilado y aflojé algunas piedras del borde. Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela. Los ojos de Timothy brillaban mientras describía su metodología. Energía. Cuando el señor Larsen subió a revisar las colmenas, yo lo estaba esperando detrás de unas rocas. Le lancé la bolsa de abejas a la cara y empecé a gritar que había un enjambre enorme atacándolo. Entró en pánico y retrocedió, justo sobre el borde donde yo había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató instantáneamente, tal como lo había calculado. ¿Y Jacob Mix? Jacob fue el más interesante de todos, dijo Timothy, con un tono de maestro que comparte una lección fascinante. No lo maté rápido como a los otros. Quería ver qué pasaba si alguien moría lentamente, a lo largo de varios días, así que lo convencí de seguirme al bosque diciéndole que había encontrado una familia de mapaches bebés. Timothy hizo una pausa, saboreando el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los animales bebés imaginarios que no pensó en el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo, luego moví los troncos y arbustos para cubrir la abertura. Lo visité cada día durante 4 días, llevándole solo suficiente agua para mantenerlo vivo, pero no lo bastante como para que recuperara sus fuerzas. El doctor Harding se dio cuenta de que Timothy ya no hablaba hipotéticamente sobre futuros experimentos. El niño tenía planes concretos, y esos planes claramente incluían a las personas que estaban en la casa. ¿Qué planeas hacer con tu tía y tu tío? Preguntó directamente el doctor Harding. La sonrisa genuina de Timothy volvió, más amplia de lo que el doctor Harding jamás había visto. Ahí entras tú, doctor Harding. Mira, todos mis experimentos anteriores fueron con personas que no sabían lo que les estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde. Pero tú eres diferente. Tú entiendes exactamente lo que soy y de lo que soy capaz. Eso te convierte en el sujeto perfecto para un tipo de estudio completamente nuevo. Mientras Timothy hablaba, empezó a moverse por la habitación, reuniendo objetos que el doctor Harding reconoció como posibles armas, cuerda del granero, un pesado candelabro de la repisa. Varios utensilios de cocina afilados. El chico organizaba sus herramientas con precisión metódica, como si se preparara para una cirugía. Quiero descubrir qué pasa cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a las personas que le importan, continuó Timothy, con creciente entusiasmo. ¿Te sacrificarás para salvar al tío Thomas y a la tía Sarah? ¿Intentarás pelear conmigo aunque sepas que ya planeé esa posibilidad? ¿O tratarás de huir y abandonarlos para salvarte a ti mismo? El doctor Harding sabía que el tiempo para conversar había terminado. Timothy había revelado lo suficiente de sus planes como para dejar claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su maletín médico y la apuntó hacia el muchacho. Aléjate de los cuchillos, Timothy, dijo Harding, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Timothy miró la pistola con interés más que con miedo. Ese es un Navy Colt, ¿verdad? Preguntó con tono conversacional. He visto imágenes en libros sobre la guerra. ¿Cuántas balas contiene? 6, respondió Harding automáticamente, lamentando enseguida haber dado esa información. ¿Y cuántas personas estás intentando proteger? Preguntó Timothy. Está el tío Thomas, la tía Sarah, tú mismo Vi, presuntamente, los 3 agentes de la ley afuera. Esos son 6 personas, si he contado bien.
Así que incluso si me disparas, habrás gastado toda tu munición. Timothy se acercó más, sin molestarse ya en mantenerse fuera del alcance de la pistola. ¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy?, dijo, con una voz que adquirió una cualidad casi hipnótica. ¿Quieres entender si nací así o si algo me hizo de esta manera? ¿Quieres saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que empiecen a matar? Cada afirmación era cierta, y la capacidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual del Dr. Harding era tan aterradora como su capacidad para la violencia. El chico entendía lo suficiente de las personas como para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados. La confrontación llegó cuando Timothy se acercó a su tío dormido con una cuerda en las manos. El Dr. Harding dio un paso adelante para intervenir, pero Timothy se movió con sorprendente rapidez y fuerza, sacando un cuchillo de cocina y cortando el brazo del doctor. La lucha que siguió fue breve, pero violenta. Timothy peleó con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con una destreza que revelaba mucha práctica. El muchacho era más pequeño y débil que Harding, pero también más rápido y ágil, y luchaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía a fondo. El Dr. Harding logró agarrar la muñeca de Timothy y torcerla hasta que el chico soltó el cuchillo, pero inmediatamente sacó otra hoja de su ropa. Quedaba claro que Timothy había preparado múltiples armas y las había colocado estratégicamente por toda la casa. El ruido de la pelea atrajo al sheriff Crawford y a sus ayudantes desde sus posiciones ocultas. Entraron por la puerta trasera y encontraron al Dr. Harding forcejeando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Caldwell permanecían inconscientes en la cama, aparentemente ajenos a la violencia a su alrededor. El ayudante Michey sometió rápidamente a Timothy, mientras el Dr. Harding recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando todo terminó, Timothy Caldwell se sentó tranquilamente en la esquina de la habitación, con la ropa desgarrada y el rostro ensangrentado. Pero con esos mismos ojos azul pálido que contenían la fría inteligencia que tanto había perturbado al Dr. Harding meses atrás. No pueden probar nada, dijo Timothy mientras los ayudantes lo ataban con cuerdas. Nadie creerá que un niño hizo todas esas cosas. El sheriff Crawford miró al muchacho con una mezcla de repulsión y fascinación. Tal vez no, respondió. Pero no tenemos que probarlo todo. Intentar asesinar a tu familia es suficiente para verte encerrado, sin importar tu edad. Timothy sonrió al escuchar eso, la misma expresión genuina que Harding había visto el día anterior. No me colgarán, dijo con absoluta confianza. Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en su lugar. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Sedalia se intensifica. Si esta historia te pone la piel de gallina, compártela con un amigo que ame los misterios oscuros, dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. Timothy Caldwell se equivocó sobre su destino, pero acertó en lo imposible que sería probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar las pruebas de la cueva a los fiscales del condado, se encontró exactamente con la resistencia que el Dr. Harding había predicho. Los dibujos y notas fueron desestimados como el producto de un niño perturbado que actuaba por el trauma de la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes se atribuyó a coincidencias agravadas por el desafortunado hábito de Timothy de estar presente ayudando en las emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Thomas y Sarah Caldwell no podía ser explicado. 3 agentes de la ley habían presenciado a Timothy atacando a sus parientes dormidos con clara intención de matarlos. Ni los observadores más comprensivos podían argumentar que un niño de 8 años atacaría a sus familiares con un cuchillo a menos que hubiera algo fundamentalmente mal en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para tratar con niños violentos. Timothy era demasiado joven para un enjuiciamiento como adulto, pero demasiado peligroso para ser simplemente colocado en un orfanato o reformatorio.
El caso creó desafíos sin precedentes para el sistema de justicia de Missouri, atrayendo la atención de juristas y profesionales médicos en toda la región. Después de semanas de disputas legales y consultas con expertos tan lejanos como Boston y Filadelfia, se llegó a un compromiso. Timothy sería entregado a la custodia del Hospital Estatal de Missouri para los Locos en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados disponibles en la región. La decisión no satisfizo completamente a nadie. Los fiscales querían que Timothy fuera juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaban que ningún niño tan joven podía ser considerado responsable de sus acciones. Los profesionales médicos estaban divididos entre quienes creían que Timothy podía ser rehabilitado y quienes lo consideraban incurablemente peligroso. El doctor Samuel Harding se ofreció como voluntario para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí durante 3 meses. Documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal del hospital para desarrollar una comprensión de lo que enfrentaban. El estudio de caso resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en los niños, aunque no se publicaría hasta décadas después de los hechos. Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había mostrado en la granja. Aprendió rápidamente a imitar emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba logrando un progreso notable en superar sus episodios traumáticos. Timothy lloraba de manera convincente al hablar de sus crímenes, expresaba un remordimiento que parecía genuino y mostraba lo que parecía ser gratitud auténtica por la atención que recibía. Pero el doctor Harding observó que Timothy simplemente estudiaba a las personas a su alrededor, aprendiendo a manipularlas con más eficacia. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas y podía reproducir estas señales con una precisión notable, a pesar de no sentir ninguna de las emociones subyacentes. El sujeto muestra habilidades cognitivas notables, junto con una ausencia total de respuesta emocional genuina, escribió el Dr. Harding en sus informes detallados. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con la suficiente destreza como para engañar a los observadores casuales, pero la observación prolongada revela que la actuación es completamente artificial. Timothy entiende la felicidad como el gesto que hacen las personas cuando quieren que algo bueno continúe, y la tristeza como el gesto que hacen cuando quieren que otros los ayuden. Pero nunca ha experimentado realmente ninguna de estas emociones por sí mismo. La evaluación del Dr. Harding también reveló la magnitud de las fantasías violentas de Timothy y sus planes futuros. Cuando el niño creyó haber ganado la confianza del Dr. Harding fingiendo estar fascinado por el enfoque científico de estudiar el comportamiento humano, Timothy comenzó a compartir ideas para futuros experimentos que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi contenidos en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física, informó en secreto el Dr. Harding. Sus planes demuestran una creatividad notable y atención al detalle, así como una comprensión sofisticada de la psicología humana. Si se le permitiera madurar y obtener más recursos, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos de la historia estadounidense. Los registros hospitalarios muestran que Timothy permaneció en la instalación durante 18 meses. Durante ese tiempo ocurrieron varios incidentes inexplicables que llevaban las características de los métodos de Timothy. Otros pacientes fueron encontrados muertos en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que mostraban patrones de planificación deliberada cuando se examinaban con atención. 3 pacientes ancianos murieron de lo que parecía ser insuficiencia cardíaca después de interactuar con Timothy, aunque todos habían estado en buena salud previamente. 2 pacientes más jóvenes sufrieron lo que parecían caídas accidentales que resultaron en lesiones graves, pero ambos incidentes ocurrieron en áreas donde Timothy había sido visto más temprano ese mismo día. Lo más perturbador fueron los informes de pacientes que afirmaban que Timothy los visitaba de noche, de pie en silencio junto a sus camas, observándolos dormir. El personal del hospital, que trabajaba estrechamente con Timothy, también comenzó a experimentar problemas inusuales.
Varias enfermeras informaron tener pesadillas persistentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo incluían escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron traslados a otras salas, alegando que se sentían constantemente observados, incluso cuando se suponía que Timothy estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, que había sido traída para aportar experiencia adicional en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño había estado guardando un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras de proporcionarle papel y lápiz para ejercicios de escritura terapéutica, alegando que registrar sus pensamientos y sentimientos le ayudaría a procesar sus emociones de manera más efectiva. El diario parecía contener exactamente lo que Timothy había dicho, entradas diarias que describían sus pensamientos, sus remordimientos por acciones pasadas y sus esperanzas de rehabilitación futura. La escritura era apropiadamente infantil en su lenguaje y contenido emocional, y pintaba el retrato de un joven profundamente perturbado pero fundamentalmente redimible que luchaba por superar experiencias traumáticas. Pero la formación de la doctora Fitzgerald en técnicas psiquiátricas europeas incluía familiaridad con sistemas de comunicación codificada. Cuando aplicó métodos analíticos al diario de Timothy, descubrió que las entradas aparentemente inocentes contenían un sofisticado sistema de cifrado. Los mensajes descifrados revelaron los verdaderos pensamientos y planes de Timothy con un detalle perturbador. En lugar de sentir remordimiento o rehabilitación, estaba llevando a cabo un estudio sistemático del hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente escapar, sino usar su tiempo en confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47, la doctora F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas, decía una entrada descifrada. Su patrón de respuesta indica mayor simpatía y menor sospecha. Estimo que se requerirán 3 semanas más de desempeño constante para establecer suficiente confianza para contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario codificado de Timothy llevó a un endurecimiento inmediato de los procedimientos de seguridad y a una reducción de su contacto con el personal del hospital. Pero Timothy se adaptó a estos cambios con su característica flexibilidad, cambiando su enfoque de la manipulación a la recopilación de información sobre las rutinas del hospital y posibles rutas de escape. En el verano de 1868, Timothy Calpel desapareció del Hospital Estatal de Missouri en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. La investigación oficial concluyó que de alguna manera había logrado escapar durante una transferencia entre edificios, a pesar de estar bajo vigilancia constante de múltiples guardias. El Dr. Harding sospechaba que la fuga de Timothy había sido mucho más sofisticada de lo que los informes oficiales sugerían. El niño había demostrado una paciencia y una capacidad de planificación notables durante todo su confinamiento, y parecía probable que hubiera pasado meses preparando su partida. La evidencia descubierta después de la desaparición de Timothy sugería que había estado manipulando al personal de la instalación con mucho más éxito de lo que cualquiera había imaginado. Varios guardias informaron haber hecho pequeñas excepciones de política para Timothy en las semanas previas a su fuga, permitirle periodos de ejercicio un poco más largos, proporcionarle materiales de lectura adicionales, hacer pequeños ajustes en su rutina diaria que, individualmente, parecían inofensivos, pero que en conjunto pudieron haber creado oportunidades para escapar. Pasó 1 año y medio estudiando esa instalación y a su personal, escribió el Dr. Harding en su informe final sobre el caso. Para cuando hizo su movimiento, entendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor de lo que ellos se entendían a sí mismos. Su fuga no fue un acto de desesperación, fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años posteriores a la desaparición de Timothy, el Dr. Harding comenzó a recopilar informes de muertes sospechosas y accidentes en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes llevaban marcas que parecían consistentes con los métodos de Timothy, accidentes cuidadosamente preparados que resultaban en muerte. Evidencia de tortura sistemática de animales y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro.
El problema era que Timothy ahora sería mayor, posiblemente lo suficientemente fuerte como para dominar a víctimas adultas y, sin duda, lo suficientemente sofisticado como para evitar los errores que habían llevado a su captura original. Su tiempo de estudio intensivo en psicología humana, combinado con su inteligencia natural y completa falta de frenos morales, había creado algo sin precedentes en la historia criminal estadounidense. El Dr. Harding pasó los años restantes de su carrera rastreando estos informes e intentando desarrollar una comprensión completa de lo que Timothy Caldwell representaba. Sus diarios privados, descubiertos tras su muerte en 1891, contenían cientos de páginas documentando casos que podrían haber involucrado a Timothy, junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos pudieran nacer sin la capacidad de razonamiento moral. Las implicaciones más amplias del caso de Timothy continuaron influyendo en las discusiones sobre justicia penal, psicología infantil y tratamiento de la salud mental durante décadas después de su desaparición. Su capacidad para engañar a profesionales entrenados planteó incómodas preguntas sobre la fiabilidad de la evaluación psiquiátrica, mientras que sus habilidades manipulativas resaltaron los peligros potenciales de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y redimibles. La granja de los Caldwell fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaran de su calvario. Ninguno de los dos pudo soportar permanecer en el lugar donde habían albergado sin saberlo a un asesino durante casi 2 años. La propiedad eventualmente revirtió al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron el área durante décadas después. La cueva donde Timothy había llevado a cabo sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford poco después del arresto del niño, pero la ubicación nunca fue olvidada por quienes conocían su importancia. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales no pastaban en el área circundante. Los diarios del Dr. Harding fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien consideraba que el valor científico de las observaciones de su padre superaba las preocupaciones sobre la naturaleza perturbadora del contenido. Los diarios permanecen en los archivos de la sociedad, disponibles para los investigadores que puedan demostrar un interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión psicológica. Thomas y Sarah Caldwell nunca hablaron públicamente sobre su experiencia con Timothy, pero ambos vivieron bajo nombres falsos el resto de sus vidas, aparentemente temiendo que el niño algún día regresara para terminar lo que había comenzado. Sarah murió en 1889 y Thomas le siguió en 1894. Ninguno tuvo hijos propios. En su última entrada de diario, escrita solo unos días antes de su muerte en 1891, el Dr. Harding reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Timothy. He pasado 24 años intentando comprender lo que Timothy Caldwell representaba, y temo haber llegado a una conclusión inquietante. Timothy no fue una aberración. Fue una mirada a lo que los seres humanos podrían llegar a ser cuando se despojan de las restricciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la edad adulta, entonces en algún lugar de América camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional entrenado, que puede manipular a las personas con una habilidad sobrenatural y que ve al resto de la humanidad como nada más que sujetos de experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Caldwell nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos puedan nacer sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamental para la humanidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado, o podría haber más sobre el destino de Timothy Caldwell de lo que sugieren los registros oficiales? Deja tu comentario abajo y cuéntanos tus pensamientos sobre este inquietante capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios tan oscuros y complejos como este.
Recuerda, la verdad suele ser más aterradora que la ficción, y la historia guarda secretos que continúan desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video.